Bienvenidos a nuestro canal, el rincón donde los secretos más jugosos de las series que amamos se desvelan. Si son de los que no pueden resistirse a un buen giro inesperado, un romance que les quite el aliento o un drama familiar que les haga cuestionar la vida, han llegado al lugar perfecto. Hoy, amigos míos, tenemos un plato fuerte, un banquete de chismes y especulaciones que involucra a dos de las estrellas más brillantes del firmamento turco, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, los mismísimos. Prepárense porque vamos a hablar de una casa de ensueño, una oportunidad de oro que se desvaneció y un drama que, según los rumores que circulan por los mentideros de Estambul, podría haber sido el detonante de la ruptura entre Kerem y Hande. ¿De qué estamos hablando exactamente? Pues de una jugosa oferta, un proyecto inmobiliario de lujo que nunca llegó a buen puerto y que, al parecer, generó una grieta irreparable en la relación de esta pareja icónica. Antes de que nos zambullamos de lleno en este mar de chismes, les recordamos lo de siempre: suscríbanse a nuestro canal. Activen esa campanita para que no se les escape ni un solo vídeo. Tenemos un arsenal de contenido explosivo preparado para los fans de las novelas turcas como ustedes. Así que no se lo pierdan. Ahora sí, manos a la obra. Vamos a desentrañar esta madeja, a analizar los rumores con lupa y a tratar de entender qué demonios pasó realmente con esa casa de ensueño que supuestamente Kerem y Hande rechazaron. ¿Cómo pudo algo tan aparentemente banal afectar su relación? Para entender el panorama completo, primero debemos poner las cosas en contexto. Retrocedamos un poco en el tiempo y recordemos la época en la que Kerem y Hande eran la pareja de moda, el Dream Team turco que conquistaba corazones allá por donde pasaba. Su química arrolladora en la exitosísima serie Senkalkapm no se limitó a la pantalla, sino que se transformó en un romance real que enloqueció a sus legiones de fans. Eran jóvenes, talentosos, increíblemente guapos y, según todos los indicios, profundamente enamorados. ¿Qué podía salir mal? Pues bien, aquí es donde entra en escena la famosa casa de ensueño. Según la prensa rosa turca, durante el apogeo de su relación, a Kerem y Hande les ofrecieron una oportunidad que parecía caída del cielo: convertirse en la imagen de un lujoso complejo residencial. La idea era que la pareja personificara el estilo de vida ideal que ofrecía el complejo: lujo, modernidad, confort. En resumen, el sueño de cualquier persona. Hasta aquí, todo suena como una operación de marketing normal y corriente, ¿verdad? Famosos promocionando casas, no es nada que no hayamos visto antes. Pero aquí es donde la historia da un giro inesperado y se pone picante. Los rumores que han estado circulando durante meses apuntan a que Hande estaba absolutamente entusiasmada con la idea. Veía en esta oportunidad una forma de consolidar su imagen como pareja, de construir un futuro juntos a largo plazo y, por supuesto, de asegurarse una jugosa suma de dinero. Al parecer, Hande siempre ha sido una persona muy ambiciosa y con una visión clara de lo que quiere lograr en su carrera. Le gusta tener el control de su destino y tomar decisiones estratégicas que beneficien su futuro. Sin embargo, Kerem, según las fuentes cercanas a la pareja, no estaba tan convencido. Se dice que Kerem es un espíritu más libre, un alma bohemia menos preocupada por las cuestiones materiales y más centrada en sus proyectos artísticos y en su crecimiento personal. Algunos incluso se atreven a decir que veía esta oferta como algo demasiado comercial, algo que podría dañar su imagen como actor serio y comprometido. Y es aquí, damas y caballeros, donde, supuestamente, empezaron las tensiones. Hande, visiblemente frustrada por la indecisión de Kerem, insistió en que aceptaran la oferta. Argumentaba que era una oportunidad única que no podían dejar escapar, un trampolín para su futuro como pareja y como individuos. Kerem, por su parte, se mantuvo firme en su negativa. Explicaba que no se sentía cómodo con la idea de vender su imagen de esa manera, que prefería centrarse en proyectos que le permitieran crecer como actor y como persona. La discusión, según los chismosos más informados, se volvió cada vez más acalorada y dejó heridas abiertas en la relación. Las diferencias de opinión se hicieron evidentes y la comunicación entre ellos comenzó a deteriorarse. ¿Fue este el principio del fin? Es difícil saberlo con certeza. Solo ellos dos conocen la verdad detrás de lo que realmente sucedió. Pero lo que sí es innegable es que poco tiempo después de este episodio, la relación entre Kerem y Hande llegó a su abrupto final. La ruptura, como era de esperar, causó un gran revuelo en los medios de comunicación y entre los fans de la pareja. Las especulaciones sobre las causas de la separación no tardaron en inundar las redes sociales y los programas de televisión.
Algunos apuntaban a la incompatibilidad de caracteres, otros a la presión mediática que sufrían constantemente y otros, por supuesto, a la famosa casa de ensueño. ¿Es posible que una simple oferta de trabajo haya sido la gota que colmó el vaso? ¿Fue la chispa que encendió la mecha de una relación que ya estaba tambaleándose? No lo sabemos con seguridad, y probablemente nunca lo sabremos. Pero lo que sí podemos afirmar es que esta historia nos deja una valiosa lección. Incluso las relaciones más aparentemente perfectas pueden verse afectadas por las diferencias de opinión, las ambiciones personales y la falta de comunicación. Y ahora, hablando de casas, de sueños y de relaciones que se ven puestas a prueba, vamos a pasar a otra serie turca que también tiene como telón de fondo una vivienda impresionante, y mucho, mucho drama. Prepárense porque vamos a hablar de Yalan, una serie que ha causado furor en Turquía y en todo el mundo. Yalan es un drama romántico con toques de comedia que nos cuenta la historia de Ferit, un joven adinerado y mujeriego que es obligado por su abuelo, un hombre poderoso y tradicional, a casarse con Seyran, una joven de un pueblo humilde y conservador. La serie se desarrolla en Estambul, en una impresionante mansión situada a orillas del Bósforo, un lugar lleno de historia y de secretos que se convierte en el escenario perfecto para las intrigas, los secretos inconfesables y los amores prohibidos. Los protagonistas de Yalan son Afra Saraoğlu, que interpreta a Seyran, y Mert Ramazan Demir, que da vida a Ferit. La química entre estos dos actores es innegable y ha sido uno de los principales factores que han contribuido al éxito arrollador de la serie. Su interpretación es magnética y logran transmitir a la perfección la complejidad de sus personajes. Pero Yalan no es solo una historia de amor. La serie también aborda temas importantes y relevantes como el choque cultural entre la ciudad y el campo, las rígidas tradiciones familiares, la lucha por la independencia femenina y la búsqueda de la identidad en un mundo en constante cambio. ¿Por qué hemos mencionado Yalan en este vídeo? Pues porque, al igual que la historia de Kerem y Hande, esta serie también nos habla de casas que representan mucho más que simples estructuras de ladrillo y cemento, de sueños que se ven frustrados por las expectativas de los demás y de relaciones que se ven afectadas por las ambiciones y los intereses personales. La mansión en Yalan no es solo un lugar físico, es un símbolo de poder, de riqueza y de las presiones que ejerce la familia sobre los protagonistas. Es un espacio donde se libran batallas emocionales, donde se ocultan secretos oscuros y donde se toman decisiones que pueden cambiar el destino de todos los personajes. La serie nos muestra cómo Seyran, una joven inteligente y ambiciosa, se ve atrapada en un mundo que no es el suyo, obligada a cumplir con las expectativas de su familia y de su marido. La casa, en este caso, se convierte en una jaula dorada, un lugar donde la libertad y la felicidad son difíciles de alcanzar. Siguiendo con el tema de casas que son mucho más que simples estructuras, no podemos dejar de mencionar Camdaki Kazeta, una serie que explora las profundidades de la psique humana a través de la historia de Nalan, una joven criada en un ambiente opresivo y controlador. Camdaki Kazeta es un drama psicológico que se basa en una historia real, lo que le confiere un valor añadido y una mayor carga emocional. La serie nos cuenta la vida de Nalan, una joven hermosa e inteligente que parece tenerlo todo, una buena educación, una familia adinerada y un futuro prometedor. Sin embargo, Nalan esconde un oscuro secreto: ha sido criada por su abuela y su madre en un ambiente extremadamente controlador y opresivo. La casa de Nalan es un reflejo de su estado mental, un lugar frío, oscuro y lleno de reglas y restricciones. Nalan no tiene permitido salir de casa, no tiene amigos y no puede tomar sus propias decisiones. Su vida está completamente controlada por su familia, que la ha convertido en una marioneta sin voluntad propia. Burcu Biricik interpreta a Nalan de una manera magistral. Su actuación es conmovedora y nos permite entender el sufrimiento de una joven que ha sido privada de su libertad y de su identidad. Su mirada transmite la angustia y la desesperación de alguien que se siente atrapado en una pesadilla sin fin. Camdaki Kazeta es una serie que nos hace reflexionar sobre la importancia de la libertad, la autoestima y la salud mental. Nos muestra cómo un ambiente opresivo puede destruir la vida de una persona, y cómo es posible superar los traumas del pasado y construir un futuro mejor. La casa en Camdaki Kazeta es un símbolo de la prisión emocional de Nalan. Es un lugar donde se siente atrapada, asfixiada y sin esperanza. Sin embargo, a medida que avanza la serie, Nalan empieza a luchar por su libertad y a construir su propia identidad. La casa poco a poco deja de ser una prisión y se convierte en un lugar de sanación.
Y ahora, para terminar este recorrido por casas y dramas turcos, no podemos olvidarnos de Kiral Kask, una comedia romántica que nos cuenta la historia de Ömer, un exitoso diseñador de zapatos que se ve obligado a fingir una relación con Defne, una camarera de un barrio humilde. Kiral Kask es una serie ligera y divertida que nos muestra cómo dos personas de mundos diferentes pueden enamorarse y superar las barreras sociales y culturales que los separan. La serie está protagonizada por Barar Duk, que interpreta a Ömer, y Elçin Sangu, que da vida a Defne. La química entre estos dos actores es explosiva y ha contribuido al éxito de la serie. La casa de Ömer, una moderna mansión en un barrio elegante de Estambul, es un símbolo de su éxito y de su sofisticación. La casa de Defne, por el contrario, es un pequeño apartamento en un barrio humilde, que refleja su sencillez y su calidez. La diferencia entre estas dos casas es una metáfora de las diferencias sociales y culturales entre Ömer y Defne. A pesar de estas diferencias, Ömer y Defne se enamoran. Su amor es un amor verdadero, un amor que supera las barreras sociales y culturales. Kiral Kask es una serie que nos recuerda que el amor puede encontrarse en los lugares más inesperados y que no importa de dónde vengamos, todos merecemos ser felices. En Kiral Kask, la casa no es solo un lugar físico, es un símbolo de la identidad de los personajes. La casa de Ömer representa su éxito y su soledad, mientras que la casa de Defne representa su humildad y su calidez. La serie nos muestra cómo las casas pueden ser un reflejo de nuestras vidas y de nuestros sueños. Hemos visto cómo la idea de la casa, ya sea una casa de ensueño rechazada, una mansión llena de secretos o una prisión emocional, juega un papel crucial en las historias que nos enganchan de las series turcas. No solo son escenarios, sino también símbolos de estatus, de conflictos, de sueños y de la complejidad de las relaciones humanas. Hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por las series turcas y de este análisis del drama entre Kerem y Hande. Recuerden que estos son solo rumores y especulaciones, pero es interesante ver cómo una simple oferta de trabajo puede generar tanta controversia. Ahora nos encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan de esta historia? ¿Creen que la casa de ensueño fue realmente la causa de la ruptura entre Kerem y Hande? ¿Cuál es su serie turca favorita y por qué? Déjenos sus comentarios abajo, nos encanta leerlos. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos amantes de las novelas turcas y por supuesto, de suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.